para comenzar inmediatamente. Amén. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, responsable de nuestra vida, infinitas las gracias por la oportunidad de esta conectividad nueva vez. El hecho de que estemos acá significa que estamos respirando y que hemos recibido tu misericordia, tu amor, tu sustento y la gratitud de tu gracia en este día. Vamos a incursionar, Señor, en el mundo tan profundo de la teología, de los revelados que tú has permitido que esté con nosotros y esas informaciones, Señor, que son de suma importancia, primero para afianzar nuestra fe y luego, Señor, para defender lo mismo que creemos. Por tanto, te pedimos que nos guíe con la luz, la iluminación de tu Espíritu Santo y que vayamos, Señor, a la matiz de la Escritura. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, ustedes saben que nosotros hemos comenzado nueva vez ahora con la parte de religiones y cultura del mundo. Y le decía que comenzamos con el cristianismo primero. Comenzamos a ver por qué soy cristiano la semana pasada, por qué soy cristiano, por qué no soy de otra religión, ¿verdad? Entonces, desarrollamos esa hipótesis, hablamos también de la historia del cristianismo de manera breve, pero todavía quedan algunas informaciones del cristianismo que nos van a abarcar esta semana y la que viene, porque yo sé que hay gente que le gusta, como está la tecnología, todo rápido, le gusta todo rápido, pero al final entonces eso es un problema porque luego no saben de nada. La idea no es hacer algo rápido ni salir no, la idea es que el conocimiento quede. Entonces nos quedamos la semana pasada en la parte del cristianismo. ¿Cómo nosotros podemos confirmar que Dios existe? Le voy a poner unos shorts rapidito de unas reflexiones acerca de la existencia de Dios y quiero que me confirmen cuando comience si lo escuchan, por favor. Le voy a colocar algunos videos. Dígame si ven la pantalla. ¿Ven la pantalla? ¿Ven el video ahí? Sí. Dios no existe. Me alegro también que hagan esa pregunta. Efectivamente, hay en una de las presentaciones. Porque solo hay dos posibilidades, ¿no? Que Dios existe o que por el. ¿Lo están escuchando o no? ¿Estaba escuchando? Sí, se escucha. Sí, lo voy a reproducir. Ponga atención, por favor. Contrario, Dios no existe. Me alegro también que hagan esa pregunta. Efectivamente, hay en una de las presentaciones. Porque solo hay dos posibilidades, ¿no? Que Dios existe o que por el contrario Dios no existe. Me alegro también que hagan esa pregunta. Efectivamente, hay en una de las presentaciones que hice no sé, fue en Málaga, no sé dónde, una persona dice, no, eso no es verdad. No, mire, lógicamente solo hay dos posibilidades. O Dios existe o Dios no existe. No puede existir a ratos, ¿no? Ni a ratos, ni un poquito. No, mire, los sábados hay Dios, los miércoles no. Ya. No, entonces, y el problema de eso es, o el problema, o lo bueno que tiene eso es que si Dios existe, tiene unas conclusiones. Es decir, si Dios existe, Luis, tú y yo estamos aquí porque Dios quiere, ¿vale? Es decir, que yo haya estado aquí por casualidad, es decir, por azar, bueno, podría ser. Pero solo existen esas dos posibilidades. Correcto. O estamos por azar o estamos porque Dios quiere. Porque solo hay dos posibilidades. ¿Y quién creó a Dios entonces? Nadie. Nada. Nadie. Existe desde siempre. Existe desde siempre. Dios es el que es increado. Pero lo que sabemos es, Luis, el universo se crea en un momento. Pero el universo, toda la materia se crea en un momento. El tiempo se crea en un momento. Con lo cual, aquel que lo creó no es ni material ni temporal. Y eso es lo que llamamos Dios. Entonces, yo no creo que sea difícil entender que existe Dios. Yo creo que es difícil entender todo de Dios. ¿Y quién creó a Dios entonces? Nadie. Nada. Nadie. Existe desde siempre. Existe desde. Ok. Entonces pudieron ver, ¿verdad? Los videos, los shorts. O sea, 1 minuto y algo. Es reflectivo acerca de lo que queremos tratar en el día de hoy, seguir dentro del cristianismo, cómo podemos nosotros demostrar la existencia de Dios, que fue precisamente ahí donde nos quedamos, que esa evidencia irrefutable. Y la pregunta más hecha, o la pregunta que crea cierta incertidumbre dentro del cristianismo,
es precisamente, podemos probar que Dios existe. Es decir, esa es la forma donde pareciera ser que a muchas personas le dan para silenciarlo. ¿Puede afirmar que Dios existe? No, pero yo creo que existe. Ok, pero puede afirmarlo. Y es ahí donde muchas personas dejan muchas veces algunos el debate, otro su fe termina precisamente ahí. Bueno, pues yo no puedo demostrar que Dios existe. Claro que no puede demostrar que Dios existe, porque se podría entonces el hombre entrar en el mundo infinito cuando el hombre está en un mundo finito y limitado. Entonces sería como el huevo responder a la existencia de la gallina. O sea, sería imposible, porque el huevo está limitado a un espacio, a un tiempo donde la gallina puede caminar, puede explorar, puede ir de aquí para allá, y el huevo no puede hacerlo. Necesita de transporte, necesita de mecanismo de vida para poderse transicionar de un lado a otro. Así seríamos nosotros. Nosotros somos simplemente el huevo y estamos separados del mundo de la gallina. Entonces, muchas veces esta pregunta crea cierta incertidumbre en la mente de muchas personas, y es porque precisamente ellos quieren medir a Dios desde nuestra realidad, desde nuestra postura, desde un mundo finito, limitante. Entonces tenemos a un Dios desde la eternidad, pero yo creo que el término desde la eternidad es más un cliché que una comprensión. Y lo digo porque hablar desde la eternidad, estamos hablando desde siempre. Es decir, no estamos diciendo desde ahorita, desde ahora, no, estamos diciendo desde siempre. Entonces, cuando hablamos de Dios, definimos a Dios desde la eternidad, entonces a eso es que nos referimos. Vamos a ver entonces esta parte aquí. Esta parte aquí. Esta parte aquí de la lectura. Vamos a ver si me dicen, si me suben el dedito si escuchan. Bien, entonces, ¿cuál es el problema con esta pregunta, con esta hipótesis? Me dice Joel que no se escuchó nada. Vamos a ver. Y la letra no se ven, pastor. No, yo quería que ustedes escucharan el audio. Ah, Y ahora se ve. Ahora se ve. La letra sí. ¿Verdad? Sí. Ok. Ok, ya. Entonces, el problema central aquí es que estamos buscando un creador dentro de su creación. ¿Y es posible eso? Bueno, sí. Si nosotros marcamos las dos partes de la revelación general de Dios y la revelación personal. Es decir, Dios se puede revelar de manera general cuando hablamos de la creación, como lo dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios.
¿verdad? Entonces ahí hablamos de la creación, de su majestuosidad. ¿Y por qué muchos científicos, a través de qué muchos científicos han descrito de que tendría que haber un creador detrás de todo? ¿A través de qué método? Yo voy a hacer esta pregunta. Tenemos la revelación general de Dios y tenemos la revelación especial de Dios, que fue la última parte que tratamos la semana pasada. La revelación general de Dios es cuando a través de la fauna, la creación, la naturaleza, la vida misma, podemos ver a Dios manifestado. Esa es la revelación general de Dios. Ahora, la revelación especial es cuando Dios de manera interna trata con cada individuo. Entonces yo quiero hacer la siguiente pregunta. La mayoría de esos científicos que han sido premios Nobel, que han ganado premios Nobel de la ciencia, mi pregunta es, ¿en qué punto o de qué manera creen ustedes que ellos han llegado a reconocer la existencia de Dios? ¿En la revelación general o en la revelación especial? Vamos a ver. En la revelación general. Correcto. En la revelación general, es decir, Galileo Galilei observa todas las estructuras galácticas y observa cómo están estructuradas y puestas cada una en su lugar. Y dice él, no. Verdaderamente tiene que haber un creador por encima de todo. ¿Qué fue? ¿Se le reveló Dios a Galileo Galilei? No se le reveló Dios. ¿Trató el Espíritu Santo con Galileo Galilei? No es verdad. Vino la unción del Padre y posó sobre él, vino la paloma. Nada de eso, mis amados. Dejemos esa historieta de niño. No fue eso lo que pasó, sino que a través de la revelación general, él pudo percibir que es imposible que todo estuviera en una métrica tan ordenada sin salirse de su cauce. Es decir, él dijo, no, pero que no puede ser posible. ¿Cómo es posible que una estrella sea millones de veces más grande que el planeta y desde la Tierra tú puedas ver cientos de estrellas? Pero ¿cómo así? Si una sola es millones de veces más grande que la Tierra, ¿cómo es que desde la Tierra yo puedo ver millones de estrellas? O pregunta, por ejemplo, ¿cómo es que el Sol está a millones de kilómetros de la Tierra y en la Tierra hay luz, pero donde está el Sol en el espacio está oscuro? Pero eso se lo hace una persona pensante y dice, no. Es que detrás de todo esto tiene que haber una ciencia y eso tiene explicación científica, ¿eh? No como unos memes estúpidos que andan por ahí. Que ¿cómo es que en el espacio no hay luz si el sol está en el espacio? ¿Y cómo que en la Tierra sí hay? Eso tiene claro. El sol es fotones. Los fotones necesitan la materia para revelarse. En el espacio no hay materia. En la Tierra sí hay materia. Entonces, cuando el sol pasa sobre la materia, esos fotones se revelan. Por eso es que la luna sirve como un trampolín de la luz solar. Es decir, la luna es como un espejo para la luz solar porque la luna es materia. Entonces, en el espacio, la deficiencia de materia, la luz sí existe. Lo que sucede es que los fotones no tienen donde estrellarse, no tienen donde interactuar. Y como los fotones no tienen donde interactuar, la luz no se produce. Lo que me dice a mí que el creador es luz y mucha gente no lo ve porque la luz no está chocando con ellos. Son materia inerte que no produce ningún tipo de vida. Entonces, el creador de vida, ¿por qué la luz es revelada en la Tierra y no en el espacio? Porque la materia, los fotones chocan con la materia y posteriormente con el oxígeno y la luz se produce. Entonces, cuando el Eterno dice sea la luz y fue la luz, está hablando de una serie de composición científica que no se dieron al azar, señores. Entonces, a través del método general o de la revelación general, los científicos observando dijeron, no, espérate, es que tiene que haber un Dios. ¿Y cómo donde está el sol está oscuro y en la tierra que no hay sol hay claridad? Ok, pero tenemos la respuesta científica. Sí, pero ¿quién lo puso así? ¿Quién lo puso? ¿Se puso al azar? Ok. Supongamos
que fue al azar. Muy bien. No fue al azar porque aquí hay materia y existe lo que se llama la conversión de Kinsler. Cuando usted tenga un tiempecito, en vez de estar viendo TikTok, búsquese la conversión de Kinsler y échele un ojo para que usted vea por qué el sol aluce en la Tierra y en el espacio no. ¿Qué pasa con esto? Supongamos que sí, que por medio de las teorías de la conversión de Kinsler, lo que él propone, vamos a decir que sí, que fue al azar, porque que hay materia ya no. Ok. Entonces surge la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que el sol esté a la distancia exacta, ni un chin más para atrás, ni un chin más para adelante? ¿Cómo es posible que la luna esté al nivel de gravedad para manejar la sustentabilidad de la Tierra? ¿Usted sabía que la luna es que maneja la gravedad y la marea de la Tierra? Y entonces, si la luna se moviera, hubieran maremotos cada segundo si se saliera de su cauce. Si la luna estuviera un poquito más hacia atrás, porque la gente nada más habla del sol, que nos congelamos, que nos quemamos. Si estuviera más cerca, nos quemamos. Si estuviera más lejos, nos congelamos. Ok, usted se ha estudiado la luna. Estudies el método de conversión de Kinsler para que usted vea. Cuando usted estudia, se da cuenta que la luna, si estuviera un poquito más atrás, todo el agua se inclinaría hacia un solo lado e hiciera que el planeta se volteara. Pero si la luna estuviera un poquito más arriba y un poquito más cerca, de manera transversal, entonces provocara maremotos cada segundo sobre la Tierra. Oh, pero esto es tremendo. Pero si la luna estuviera más hacia abajo, ¿verdad? De manera más lineal, entonces la luna causaría en la Tierra es decir, todos flotaríamos en el aire y la Tierra fuera a una velocidad increíble, donde no pudiéramos agarrarnos. Usted no ve que la gente se dice, ¿y cómo el movimiento de rotación y movimiento de traslación? ¿Cómo es posible que nosotros no nos mareamos? Me preguntó uno. ¿Y cómo es que no nos mareamos si la Tierra da vuelta? Porque hay gente, mire, si hay gente que se hace esa pregunta, hay gente que tiene que negar la existencia de Dios obligado. O sea, si tú tienes gente que te dice, ¿y cómo es que no nos mareamos si la Tierra da vuelta? Entonces ahí yo entiendo, pero obligado, pero ya yo entiendo por qué hay gente que no cree en Dios. Pues ya yo entendí, porque si se hacen preguntas tan estúpidas como esa, entonces ahí precisamente que uno entiende, primero que hay falta de investigación, falta de lectura y no tiene ni idea de lo que se está hablando. Entonces, ¿qué es lo que sucede realmente? Estos científicos descubrieron la existencia del creador o aceptaron que hay un creador, una mente maestra detrás de todo, porque fueron a la iglesia y se sentaron a escuchar a un pastor predicando. ¿Usted cree que fue ahí que ellos lo descubrieron? O porque escucharon a una hermana encendido cantando un coro y la gente pataleó y cayó al piso. ¿Usted cree que fue ahí que ellos se dieron cuenta que Dios existe? No. Fue a través de sistema de investigaciones lineales, sin ninguna subjetividad, todos objetivos, de manera descriptiva, buscando las informaciones que están plasmadas en la creación. Por eso es descriptiva. Y todo el que ha hecho un trabajo y el que ha estado en la universidad sabe lo que es un tipo de investigación descriptiva. Entonces, se supone que aquí lo que ellos buscaban era confirmación. Por eso decía Louis Pasteur, nosotros no podemos bajo ninguna situación limitar a la ciencia a lo que creemos. Vamos a dejar que los datos arrojen y digan. Por eso él llegó a la conclusión y dijo, poca ciencia niega a Dios, pero mucha ciencia afirma su existencia. ¿Qué es lo que pasa con mucha mente limitada? Bueno, que van a investigar de manera subjetiva y dicen, no, esto tiene que estar subordinado. Entonces, hay dos grupos. Está el grupo de creyentes que son cristianos, que leen a la Biblia de manera subordinada y cada vez que la Biblia le quiere decir algo, dice, no.
Biblia, no puede ser esto porque yo lo que creo es tal cosa. Entonces, cuando ellos leen la Biblia conforme a lo que creen. No dejan que la Biblia los guíe. No. Ellos no dejan que la Biblia los guíe. Ellos quieren guiar a la Biblia por lo que ellos creen. Es un error garrafal. De hecho, yo le he dicho que yo leo la Biblia de manera escéptica, ni como evangélico, ni como pastor, no. Yo leo la Biblia como un libro que tiene fuentes de investigaciones y me puede arrojar informaciones importantes. ¿Por qué? Porque no quiero ser parcial cuando estoy leyendo la Biblia. No quiero ser parcial. Imagínese que usted está leyendo la Biblia como evangélico y a usted le parece que la Virgen María no salva. Y usted va predispuesto a buscar que la Virgen María no salva. No. Yo voy dispuesto. Yo no sé si salva o no salva. Yo la voy a leer simplemente. Ella me va a guiar. La Biblia misma me va a guiar si salva o no salva. Entonces, esa predisposición que tienen muchos creyentes, así también la tienen muchos científicos, donde van a investigar lo que ellos quieren ver y lo que ellos quieren escuchar. Y tuercen su investigación y acuñan a la ciencia para decir, no existe Dios. Ok, la pregunta del billón de dólares sería la siguiente. De todos los conocimientos del mundo, ¿qué cantidad tú tienes como científico? Supongamos que en el mundo hay 100,000 kilos de conocimiento. Tú como científico, ¿cuánto de eso tú tienes? Yo tengo 10,000 kilos de conocimiento. Ok. Y de los 90,000 kilos de conocimiento que tú no tienes, ¿cómo tú sabes que ahí Dios no existe? O sea, solamente en los 10,000 kilos que tú investigaste, Dios no existe. Ok. Y en los otros 90,000 que faltan, ¿cómo tú sabes que ahí no está Dios? No sé si me estoy explicando. Dígame si estoy siendo claro o estoy siendo muy científico. Si estoy siendo muy teórico, usted me dice, no, pastor, háblenos del Padre Nuestro y de Ave María y díganos cómo una gente se cae para atrás. Si ustedes quieren, yo le hablo de eso. Yo le hablo de eso. Yo lo que quiero es que me entiendan, ¿eh? Que me entiendan. Si usted no me está entendiendo, no, pastor, déjenos eso de Kirchner, de los fotones, nosotros no entendemos nada de eso. Pues yo me salgo de ahí y le hablo, bueno, hermano, para una gente caer para atrás en la iglesia, usted lo que tiene que patalear mucho y soplar por el micrófono, ya. Si quiere, yo le hablo de eso. Ahora, lo que yo le digo a ustedes es que los métodos de conversión de informaciones científicas están arrojando que hay una mente maestra detrás de todo lo que existe. Detrás de todo lo que existe. ¿Y a través de qué término se puede confirmar esto? A través de la revelación general de Dios. ¿Qué dijimos que es la revelación general de Dios? Vamos a ver. Es donde Dios se revela a través de la naturaleza. Todo lo que podamos ver que es asombroso, que no tiene explicación. Correcto. Gracias, mi estimado. Es cuando vemos a Dios revelarse a través de su creación. Muy bien. Vamos a ver entonces otra persona que no sea Fabiel. ¿Qué dijimos que es la revelación especial? Vamos a ver. Revelación especial, ¿qué es? Es cuando él trata con lo interno, pastor. Ok. Es cuando él trata con lo interno, con la persona de manera interna, donde no tenemos allí que acudir. Por ejemplo, hay gente, por ejemplo, los apóstoles no eran científicos, no tenían las informaciones que nosotros tenemos ahora. De hecho, para ellos, el sol era el que giraba, el que daba vuelta era el sol, el planeta jamás giraba. Para ellos, los días eran hasta las 6 de la tarde, no había más, la noche no se contaba. Para ellos, no habían, las estrellas no eran más grandes que la tierra, al contrario, eran pequeñas luces que estaban ahí, pequeñas luciérnagas que estaban ahí, desde el cielo lo alumbraban. O sea, ellos no tenían la información que nosotros tenemos ahora. Sin embargo, murieron por lo que creían. Estaban dispuestos a dar su vida. Y tú tienes gente en la iglesia que no son científicos, que no tienen un gran conocimiento ni de ciencia, ni de astronomía, ni nada de eso. Pero son gente que están dispuestos a morirse por Jesús. Entonces, mi pregunta es, esa revelación de ese que está dispuesto a morirse sin saber mucho de ciencia, ¿es una revelación general de Dios
o es una revelación especializada? Especializada, especial. Correcto. Entonces, esa revelación especializada es la que usted vive con Dios. Y usted, usted me puede decir lo que usted quiera. Yo diga lo que usted quiera y eso a usted no le afecta. Es decir, porque lo que está dentro de usted es más poderoso que cualquier comentario aleatorio a las informaciones de manera destructiva acerca de lo que usted cree. Entonces, señores, miren, es importante hablar de si se puede probar la existencia de Dios, de lo que estamos hablando dentro del método científico. Hablamos de la revelación especializada, de eso fue que hablamos ahora, de esa revelación especializada que de hecho podemos citar a la Biblia, después de hablar de la ciencia, fotones, teoría y cosas por el estilo. Podemos hablar también de citas bíblicas que respaldan dicha teoría. Por ejemplo, mire aquí. Aquí tenemos el libro de Hebreos. El libro de Hebreos 1:1 comienza el escritor de Hebreo hablando de la magnitud del Todopoderoso. Segunda de Pedro 1:21 y tenemos el Salmo 33:4. El proceso que Dios usó para describir la Biblia se conoce como la inspiración, que literalmente significa inhalar. Dios sopló su palabra sobre los escritores humanos a través del Espíritu Santo. Y así lo revela Segunda de Pedro, que habla de que la revelación de Dios no es de voluntad humana, sino que viene directamente de Dios y que no es exclusiva del hombre, ¿verdad? Sino de Dios, es divina. Y dice entonces, y no puede. Y si Dios escribió la Biblia a través de la inspiración divina del Espíritu Santo, entonces podemos confiar que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios, que así es que le llamamos. Fíjese bien. Pero la pregunta no es tan simple como parece. ¿Cómo podremos saber que la Biblia es la palabra de Dios? Esa sería la pregunta interesante. ¿Cómo podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios? La Biblia es la palabra de Dios. Ok, pero ¿por qué? No, porque es la palabra de Dios. Ok. Y yo soy dominicano porque soy dominicano. ¿Verdad? Ok. Y la Biblia es la palabra de Dios porque es la palabra de Dios. Y ahora escuchan o no. Sí, yo escucho. Pero usted puso algún audio, porque a quien escuchamos a usted cuando habla. No, pero lo voy a poner de nuevo. Yo estoy poniendo la IA que me está colaborando con la lectura. Lo voy a poner de nuevo, a ver si lo escuchan la lectura. Solo se ven las letras, pastor. Se ve la IA leyendo, pero no se escucha. La IA se ve que está leyendo, pero no se escucha. Entonces nadie lo escucha, nadie lo escucha. Por aquí no. Ok, pues déjame quitarlo entonces. Déjame quitarlo, está bien. Entonces, muy bien. ¿Cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Déjeme poner esto en amarillo más claro para que se pueda ver. Ok. ¿Cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? La Biblia es el único libro de todos que indica. Está el Corán, está otro testamento del Señor Jesús por Joseph Smith, está una serie de libros. Pero el único libro que habla de su autoría divina es la Biblia. Y dice ella misma que fue escrita por Dios mismo.
Pero la pregunta no es esa, que fue escrita por Dios mismo. ¿Cómo podemos saberlo? Desde el método de evidencia que fue escrita por Dios. Déjenme refrescarle la mente a los que han estudiado un poco. La respuesta tiene que ver con el canon y la transmisión de esa información que se hizo. La canosidad fue el proceso que los eruditos y los líderes de la iglesia usaron para reconocer libros de la Biblia que fueron inspirados por Dios. ¿Y se basaron en qué? En la regla, en el canon, en la medida que describía 66 libros que compone la Biblia. Usted sabe que la palabra canon es una palabra que proviene del griego, que significa caña o regla de medir, que se utilizaba, ¿verdad? Dime, Joel, que no entendí. Que no. Escríbeme de nuevo, Joel, que no entendí. Ok. Que la palabra canon viene de la palabra griega, caña de medir o reglas de medir, y era por las cuales se medía de manera objetiva las informaciones para validarla, confirmarla y con certeza saber que tenemos una... ok, Joel dice que todos los libros están en comunión. Tiene mucha razón. Entonces, he ahí que esa validación tiene que ver precisamente con la información que da Jorge Alberto. Había una correlación y entonces se decía, pero espérame. Este escribió hace 400 años, sí. Ok. ¿Y por qué que no vivieron la misma época tienen tanta correlación? ¿Por qué escriben? Por ejemplo, Lucas. Vamos a poner a Lucas, que era griego, y vamos a poner a Moisés. ¿Cómo es que la regla habla de que los escritos de Lucas tienen inspiración, siendo Lucas un griego, que ni siquiera era hebreo? Y que se puede comparar con los escritos de Moisés y tenerse en el mismo nivel. Pero ¿cómo es que hubieron gente de la época de Moisés que escribieron, conocieron a Moisés, pero la de ellos no pasó la regla? Gente que estuvieron al lado de Moisés que escribieron también. Es más, gente como Aarón. ¿Usted ha leído algún documento en la Biblia que lo haya escrito Aarón? Dígame sí o no. ¿Usted ha leído algún documento en la Biblia que Aarón lo escribió? No. Pero Aarón escribió. Y escribió María, la hermana dice que Aarón está atrás. Aarón está atrás. No, quizá estaba adelante para que no lo vieron. Ok, entonces Aarón escribió, pero está ahí lo que Aarón escribió. No, pero ¿por qué? Porque no pasó la regla. María, la hermana de Moisés, escribió. Caleb, el compañero de Josué, escribió. Sangar escribió. Débora escribió. Sansón escribió. ¿Dónde están los escritos de Sansón, de Sangar? ¿Dónde están los escritos de Ahot? ¿Dónde están los escritos de el papá de Samuel, que también escribió el Cana? ¿Dónde están? ¿Dónde están los escritos de Elí, el sacerdote? ¿Dónde están? No están. Pero eran gente que eran más cercanos a Moisés. ¿Por qué lo de este muchacho llamado Lucas, que es griego, que ni siquiera tiene la misma cultura? ¿Por qué lo de él sí son aceptados? Pero ¿por qué lo de esa gente que estaban cerquita de Moisés ya no fueron aceptados? Porque no pasaron la regla. Entonces ahí sabemos que no estamos hablando de un grupito selectivo y que no estamos hablando de subjetividad y que no estamos hablando de un grupo que se compuso y dijo, hey, vamos a escribir un libro y todo tiene que coordinar. Ok. Sin embargo, hubieron libros de eso, señores. Gente que escribió en el Nuevo Testamento, donde los libros del Antiguo Testamento fueron encontrados después que se escribió en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, para que usted tenga una idea, la mayoría de las cosas que están en el Antiguo Testamento eran orales. Orales. Es decir, cuando usted lee el libro de Deuteronomio, usted ve que el libro de Deuteronomio es segunda ley, repetición de la ley. Y usted ve que de manera repetitiva Dios le dice, repítele a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos le dirá esta palabra. Y tú dirás, pero ¿por qué? ¿Cuál es la repetición? Porque era oral.
Entonces se repetía de generación a generación. Entonces muchos de ellos ni siquiera sabían lo que se escribió, porque los rollos se encontraron muchos años después. Y entonces ahí, cuando tú comparas rollos, tú dices, oh, lo segundo es que aún los rollos que eran públicos, la mayoría de los escritores no tenían un acceso directo a esos rollos. Dígame si me estoy explicando. Si estoy siendo muy metodológico, usted me lo dice, no, Pastor Pérez, que nos quedamos. Yo estoy aquí para enseñar, yo no estoy aquí para hablar y no, enseñar. Si no enseño, no hice nada. Entonces, algunos de ellos ni siquiera tenían un acceso directo con esos rollos. Yo le he explicado a ustedes en otras ocasiones que había un hombre que le llamaban el hombre del rollo. ¿Se lo he explicado, sí o no? Que era el hombre que vivía permanentemente vigilando y estudiando el rollo. ¿Y para qué? Para aprenderse la ley y enseñársela al pueblo. Usted no ha leído en el libro de Esdras que dice que cuando salieron, o más bien de Nehemías, que cuando salieron el pueblo de Babilonia, que regresaron a la ciudad, dice que Esdras se levantó frente al pueblo y tomó la ley de Jehová y la